Bienvenidos al Congreso de Psiquiatría, les doy la bienvenida. Mi nombre es el doctor Augusto Vicario, yo soy médico cardiólogo y actualmente trabajo y dirijo la unidad Corazón-Cerebro del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. En primer término, quiero agradecer a las autoridades del Comité Científico del Congreso de Psiquiatría y Salud Mental por la oportunidad de incluir a médicos cardiólogos dentro del marco del Congreso para poder brindar una impresión, una mirada distinta desde otra óptica de un mismo problema. Es decir, una mirada desde el corazón, una ventana desde el corazón que mira el cerebro, distinta de la ventana del cerebro que los psiquiatras miran hacia el corazón. En esta mesa titulada Arterias, Corazón y Cerebro vamos a hablar de la Red Federal Corazón-Cerebro. Esta ha sido una iniciativa que les vamos a presentar, ya lleva 5 años de su existencia, con algunos años previos a su formación, en la cual estamos tratando de desarrollar la medicina corazón-cerebro. Yo les voy a presentar cómo ha sido formada esta red corazón-cerebro y a continuación 2 colegas y amigos van a presentar parte de los trabajos de investigación que hemos desarrollado en estos 5 años. Están conmigo el doctor Alejandro de Sergio, que es médico cardiólogo y jefe de la División Hipertensión del Instituto de Cardiología de Corrientes. Él se va a dirigir contándonos algunos de los trabajos que, tal vez el más importante que ha realizado la Red Federal Corazón y Cerebro, que es justamente las alteraciones cognitivas en los pacientes hipertensos. Después va a hablar a continuación de él el doctor Gustavo Cerezo. Él también es médico cardiólogo, está a cargo del Servicio de Prevención e Epidemiología Cardiovascular del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires y dirige a su vez todo lo que es la medicina ambulatoria. Y él se va a dirigir aplicándonos un poco los trabajos que la Red Federal hizo acerca de las alteraciones neuropsiquiátricas o conductuales que tienen los pacientes con enfermedad vascular a través de encuestas que hemos realizado en el mismo instituto y una encuesta que se realizó durante la cuarentena debido a la pandemia de COVID-19. Así que sin más, vamos a pasar a la primera presentación, la cual voy a llevar yo adelante y quiero explicarles y mostrarles en qué consiste la Red Federal Corazón y Cerebro. Muy bien. Para poder entender un poco lo que es la medicina corazón y cerebro, vamos a partir de algunos antecedentes. Ya en el año 2004, el doctor Bacon, que fue el fundador de Medtronic, dona una importante suma de dinero a la Cleveland Clinic para crear el Instituto Corazón y Cerebro que funciona hasta la actualidad. Unos años después, en el 2013, se crea la Clínica de Corazón y Cerebro en la Mayo Clinic. La fundación del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III en Madrid fue fundada por el doctor Valentín Fuster y tiene como meta, a través de las neuroimágenes, poder entender cuál es la contribución vascular a las enfermedades neurodegenerativas, principalmente la enfermedad de Alzheimer. Recientemente, en el año 2016, se crea también la Red Cerebral Nórdica, a cargo de la doctora Mia Kivipelto, que está a cargo del programa de envejecimiento y geriatría de Finlandia, y junto con el Instituto Karolinska desarrollaron uno de los estudios más importantes que ha demostrado hasta el momento que el deterioro cognitivo puede tener mejorías con intervenciones multidominios. En la actualidad, el estudio FINCES está generando una red mundial que intenta reproducir el mismo estudio en distintos países, en distintos continentes, ya con sedes en China, Estados Unidos, el Reino Unido, la India y recientemente aquí en la Argentina, en Buenos Aires, en el Instituto Fleni, en Latinoamérica. Las sociedades científicas tampoco han quedado al margen de esta nueva visión de la medicina que conecta el corazón y el cerebro. Fíjense que en el año 2010 la American Heart Association nombra como director y presidente de la misma al doctor Ralph Sacco, que es un médico neurólogo. E inmediatamente se hacen declaraciones en forma conjunta entre la Asociación Americana del Corazón y la Asociación Internacional de Alzheimer.
En el año 2014, la Asociación Internacional del Corazón introduce el lema "Proteja su corazón y proteja su cerebro". Y la Federación Mundial del Corazón introduce la importancia que tienen las demencias en los pacientes que tienen enfermedad vascular y cómo esta enfermedad vascular es capaz de precipitar las demencias. Y finalmente, en el año 2016, una nueva declaración conjuntamente de la Asociación Americana del Corazón, la Asociación Americana de Stroke y la Asociación Internacional de Alzheimer han puesto de manifiesto cuál es el impacto de la enfermedad vascular y principalmente de la hipertensión sobre la función cognitiva. De manera que, como ustedes pueden ver, es un espacio en el que pueden actuar distintas disciplinas interactuando para poder entender cuáles son los complejos vínculos que unen al corazón y al cerebro. Es así que en el año 2014 el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires crea la primera unidad corazón-cerebro Latinoamérica y es el centro en el cual funciona, el centro cabecera en el cual funciona la Red Federal Corazón y Cerebro. La visión de esta unidad es preservar justamente las capacidades cognitivas que están acompañando a la prolongación de la vida y nuestra misión es promover la investigación y la educación que está relacionada con esta interacción de ambos órganos y divulgar todas aquellas medidas preventivas que puedan conservar tanto la salud cardíaca como la salud cerebrovascular en su conjunto. La Red Federal Corazón y Cerebro es una iniciativa de un grupo de médicos cardiólogos que tenían como objetivo estudiar cuáles eran las manifestaciones cognitivas de los pacientes hipertensos. Nació así uno de los primeros estudios que a continuación va a comentar el doctor De Sercho, y en distintas regiones del país, en 5 de las 7 regiones en las que se divide el país, como ustedes pueden ver en el mapa, centros de Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes, Posadas, Paraná, e inclusive recientemente en la hermana República del Uruguay, el Hospital Maciel de la ciudad de Montevideo. El objetivo de esto fue crear un registro permanente de pacientes para conocer su estado cognitivo y poder seguir su evolución, expandir el concepto de la medicina corazón y cerebro e investigar cuáles son estas conexiones estrechas y complejas que guardan ambos órganos. Por supuesto, publicar todos nuestros resultados de las investigaciones y educar en esta materia a otras áreas, difundiendo el conocimiento tanto entre comunidades médicas como no médicas y, por supuesto, asistir a todas las personas con patología cognitiva y generar las estrategias preventivas que fueran necesarias para evitar o disminuir la prevalencia de demencia en este grupo de pacientes. Previo a la formación de la Red Federal, cuando comenzamos a hacer el estudio, hemos viajado al interior del país y hemos capacitado a los distintos centros en lo que era en sí el protocolo de estudio que estábamos llevando a cabo y en cuáles eran las técnicas para administrar los test cognitivos o los scores conductuales para evaluar las distintas alteraciones anímicas de los pacientes. Para eso hemos viajado al noroeste, al NEA, a Rosario, Paraná, hemos realizado reuniones en Córdoba, en el centro del país, encuentros en Buenos Aires con motivo de distintos congresos y hemos participado de numerosos programas de prevención, como el programa Corazón Sano de la ciudad de Villa María y recientemente el programa nacional de Alzheimer, que tuvimos una actuación destacada en el pueblo de Rancul, en La Pampa. Entre los años 2013 y 2015, la Red Federal Corazón y Cerebro fue convocada por el Programa Nacional de Alzheimer, desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Social, y la Argentina integró durante esos años los países, juntos con Israel, Japón, Costa Rica, Indonesia, México y Perú, que estaban o tenían planes para la enfermedad de Alzheimer en desarrollo. Esto conllevó a que hiciéramos trabajos de campo en la localidad de Misiones, como mencionaba antes, en la localidad de Rancul, La Pampa, y en Villa María, Córdoba. Respecto a la investigación, la Red Federal ha publicado desde su creación más de 20 trabajos en distintas revistas nacionales e internacionales referidas por pares.
Hemos hecho estudios en el Hospital Español con enfermos hipertensos en la ciudad de Villa María, en el programa Corazón Sano, la investigación de deterioro cognitivo y síndrome metabólico en más de 1.500 pacientes con factores de riesgo vasculares. El estudio multicéntrico, estudio corazón-cerebro, que es al que se va a referir el doctor De Sergio. El estudio de la ciudad de Rancul, que analizamos 440 pobladores de la localidad con la intención de detectar la prevalencia de demencia y enfermedad vascular. Lleva adelante un registro permanente del estado cognitivo que están trabajando y aportando datos en este momento 10 centros y tenemos registrados más de 2.000 pacientes. Y hemos hecho estudios sobre los trastornos neuropsiquiátricos en nuestros pacientes, el estudio EPICA, al que se va a referir el doctor Cerezo, que ha estudiado la prevalencia de ansiedad y depresión en los pacientes cardiovasculares y recientemente la prevalencia de ambos disturbios afectivos durante la cuarentena promovida por la COVID-19. También hemos tenido contacto con difusiones con distintas sociedades científicas. La Federación Argentina de Cardiología, que ha aportado su aval desde el primer momento y es la que ha provisto la plataforma digital online para poder soportar el registro permanente que estamos llevando adelante. Somos miembros de la mesa directiva del Working Group de Hipertensión y Cerebro de la Sociedad Europea de Hipertensión, en la cual trabajamos activamente y hemos hecho publicaciones conjuntas, tanto internacionales como nacionales. Y recientemente formamos parte del capítulo de trastornos cognitivos y conductuales y demencia que lleva adelante la Asociación Argentina de Psiquiatría. Hemos participado en congresos de la Federación de Cardiología, de la Sociedad Argentina de Cardiología, la Sociedad Argentina de Hipertensión, la Sociedad de Neurología, de Psiquiatría, de Medicina Interna, en la cual hemos tratado de compartir el conocimiento adquirido a través de nuestras investigaciones y las publicaciones que hemos realizado. Tenemos un compromiso con la comunidad. Desarrollamos una página web en la cual vertimos distintas experiencias de lo que los miembros del Corazón Cerebro, de la red federal, llevan en cada uno de sus centros. Publicamos un newsletter bimensual con las novedades que pueden ser de interés, congresos en los que hemos participado, nuevas publicaciones que hemos realizado, investigaciones que llevamos a cargo. Y con respecto a la comunidad, llevamos adelante charlas que permiten de esta forma que la misma comunidad, el personal no médico, entienda cuál es el impacto que tienen estas enfermedades cognitivas sobre su salud cardiovascular y viceversa. Así que, como para dejar un mensaje, este grupo de médicos que venimos trabajando desde hace 5 años en distintos puntos del país, esta red federal tiene como objetivo investigar este nuevo espacio de la medicina corazón-cerebro y entender sus múltiples y complejos vínculos fisiopatológicos que hay entre ambos órganos. Transmitir y difundir todo el conocimiento necesario, tanto a la comunidad médica como no médica, y destacar la importancia que tiene el promover las estrategias preventivas que evitarían o disminuirían el deterioro cognitivo y con ello, por supuesto, caería la prevalencia de las demencias. Y finalmente, detectar en forma precoz todas estas patologías conductuales y cognitivas que sufren los pacientes con enfermedades vasculares y abordarlas desde un punto de vista multidisciplinaria para tratarlas y controlarlas. Muchas gracias. Bueno, a mí me toca hablarles del compromiso cognitivo en las enfermedades vasculares y específicamente de lo que mencionó Augusto, del estudio corazón-cerebro llevado adelante en la Argentina por médicos cardiólogos. Yo voy a compartir, para comenzar la charla, unos conceptos que creo sumamente importantes como introducción, pero también hay que decir que a la altura del conocimiento actual, la relación que existe entre la hipertensión arterial y el deterioro cognitivo ya no está en discusión. Entonces tenemos que decir que la hipertensión arterial es un factor de riesgo vascular modificable para desarrollar deterioro cognitivo y demencia.
También sabemos que el 30% de los hipertensos presenta daño cerebral sin compromiso cardiorrenal, y esto es importante porque sin duda es la lesión silente más significativa y prevalente en nuestros pacientes hipertensos. También hay que decir que la carga y progresión del daño vascular dependen del tratamiento y el control de la hipertensión arterial. Sabemos que el control de esta patología es muy deficiente en la Argentina y hay mucho por mejorar. Y que el deterioro cognitivo, reflejado sobre todo por el dominio de las funciones o la disfunción ejecutiva, es un subrogado o potencial biomarcador del daño vascular del cerebro. También sabemos a la fecha que el tratamiento antihipertensivo revierte algunas alteraciones cognitivas, y aunque en este campo todavía la fuerza de la evidencia falta que ser desarrollada, demostró reducir también la incidencia de demencia. Bueno, nuestro grupo, como lo adelantó Augusto, hace mucho tiempo viene desarrollando líneas de investigación y aportando evidencias en el terreno de la hipertensión arterial y la declinación cognitiva. En este caso les voy a presentar un trabajo que bueno, trató de establecer esta relación y sobre todo el impacto de la función ejecutiva. Lo que se hizo aquí es, bueno, reclutar 60 pacientes hipertensos, que se lo comparó con 30 pacientes control no hipertensos, a los que se le efectuó una batería de test, entre los que podemos nombrar al test del párrafo, al test del trazo y al test de color y palabras. Y lo que observamos es que claramente los pacientes hipertensos tuvieron un peor desempeño en todos los tests, específicamente en el dominio de la función ejecutiva. Y esto, bueno, hay que decir que la función ejecutiva son las funciones superiores del cerebro, y que para que estas se desempeñen correctamente se necesita de la integridad de la corteza prefrontal y de su correcta asociación con los núcleos de la base. Es ahí justamente el sello patognomónico fisiopatológico del daño vascular provocado por la hipertensión arterial. Más adelante, el grupo también publicó un estudio epidemiológico muy interesante en la ciudad de Villa María, Córdoba, donde más de 1.400 pobladores voluntarios fueron sometidos, digamos, a una batería de 5 test, y lo que se trató de establecer fue la relación de la cognición con los factores de riesgo vasculares conocidos por todos ustedes. Esta batería de test, que son básicamente 5, que forman parte del mínimo examen cognitivo, o MEC, como le llamamos nosotros, bueno, desarrolló el test del reloj, o aplicó el test del reloj, el Mini Mental Test para ver la cognición global, y el test de Boston abreviado para evaluar el dominio de la memoria semántica. Como ven ustedes en la gráfica, los pacientes hipertensos en barra negra tuvieron un peor desempeño cognitivo en todos los tests, pero fundamentalmente destacándose en las barras del medio la fuerte significancia estadística en el peor desempeño, digamos, en el test del reloj, en los pacientes hipertensos, que traduce claramente, digamos, la afectación en el dominio de las funciones ejecutivas. Esto en publicaciones internacionales también se ha podido ver en el estudio de salud y envejecimiento canadiense, con un número muy importante de pacientes. Lo que hizo es evaluar la posibilidad de evolucionar a demencia que tienen los pacientes con deterioro cognitivo, los pacientes hipertensos con deterioro cognitivo, y cuando se evaluó, fíjense, el dominio de la memoria semántica sola, o el dominio de la memoria semántica con el dominio de la función ejecutiva combinados, no hubo diferencia, pero sí en los pacientes que tuvieron disfunción ejecutiva sola, tuvieron un significativo mayor posibilidad de evolucionar con el tiempo a demencia. O sea que claramente los pacientes que tienen este deterioro cognitivo reflejado en la afectación del dominio de la función ejecutiva tienen una mayor posibilidad de evolucionar a demencia en el futuro.
Bueno, para finalmente adentrarnos en el trabajo que queríamos presentarlo, fundamentalmente este estudio que se llamó Estudio Corazón-Cerebro, que tuvo como objetivo, bueno, evaluar la prevalencia de la afectación cognitiva en nuestros pacientes hipertensos y también evaluar qué dominios eran los más afectados, y luego también vimos bueno, otros parámetros de hipertensión arterial y también lo evaluamos en relación al género y a los grupos etarios. Fue el primer estudio llevado adelante en este terreno por cardiólogos en la Argentina. Bueno, reclutamos 1.281 pacientes. Esto fue un estudio multicéntrico. Participaron 18 centros de 5 de las 7 regiones que conforman el país, como lo mencionó Augusto. Y bueno, las características de la población fueron estas que ustedes ven aquí. Eran pacientes relativamente jóvenes, un promedio de edad de 60 años. Un 71% fueron mujeres, con un nivel de educación casi de 10 años, lo cual se considera más que aceptable. Los pacientes tenían hipertensión predominantemente sistólica aisladas en grado 1, y bueno, los factores de riesgo, el que más destacó fue la disglucemia, pero bueno, una prevalencia estándar, diría yo, para la población de los factores de riesgo que habitualmente conocemos como factores de riesgo mayores. Lo que observamos en el estudio es que nuestros pacientes hipertensos tenían una afectación de la cognición global de un 22%, pero esto no fue muy diferente a lo que se presenta en la población general, pero sí destacó claramente la afectación en el dominio de la función ejecutiva, como venimos mencionando, y llamativamente para nosotros, la afectación del dominio de la memoria semántica. Pero quizás lo más importante que observamos en este estudio es que los pacientes que tenían un desempeño de la cognición global, señalada por un Mini-Mental normal, con una puntuación normal considerada superior a 24, había un 30% aproximadamente de pacientes que tenían disfunción ejecutiva y un 41% que tenían, digamos, afectación en el dominio de la memoria semántica. Claramente esto nos deja algunas observaciones muy interesantes, como por ejemplo que probablemente el Mini-Mental no sea lo suficientemente sensible para detectar alteraciones en la esfera de los dominios ejecutivos y de la memoria semántica, que son, bueno, un reflejo importante de lo que ocurre cognitivamente en nuestros pacientes hipertensos, y que sí, el test de reloj puede ser, y se mostró, y lo hemos demostrado en un estudio con el grupo, más sensible como para detectar alteraciones en el dominio de las funciones superiores. También es importante entender que, bueno, si les comentaba que es necesaria la integridad de la corteza prefrontal para que la función ejecutiva se desempeñen correctamente, y el daño en la sustancia blanca ocurre en la microvasculatura en nuestro paciente hipertenso, también parece ocurrir daño en la misma corteza, reflejada justamente en la afectación en el dominio de la memoria semántica de nuestros pacientes. También vimos que conforme nuestros pacientes aumentaban en la edad, el desempeño en los test cognitivos era más deficiente, y esto da clara cuenta de lo que significa el aumento de la edad, digamos, y el impacto cognitivo en el cerebro de todas las personas, y el de los hipertensos no es la excepción. Y cuando los comparamos por género, aquí en la barra celeste es las mujeres y en las barras azules los hombres, vimos que en los grupos etarios de más de 70 años, inclusive en los mayores de 80, el deterioro cognitivo se presentaba más frecuentemente en los hombres, pero esto no fue más que una tendencia porque no alcanzó una significancia estadística importante. Bueno, luego desglosamos los datos que podemos recoger en la cognición global del Mini-Mental, y observamos que, bueno, la visoconstrucción estuvo alterada en un 17%, la memoria recuperada, digamos, o retardada en un 22%, y
la atención y el lenguaje más o menos en un 30%. Destacando lo que ya les mencioné, claramente la afectación de los dominios de la función ejecutiva y en la memoria semántica. Cuando comparamos los pacientes hipertensos tratados con los no tratados, en el dominio de la memoria semántica y en la cognición global, vimos que los pacientes que estaban controlados de su hipertensión arterial tenían un mejor desempeño en los test, pero esto no fue significativo a la hora de evaluar el dominio de la función, de las funciones ejecutivas. Bueno, y esto intenta mostrarle las diferentes respuestas que tienen los pacientes hipertensos a los distintos test que ejecutamos en el estudio, dando clara cuenta que el nivel socioeconómico y cultural de la población tiene mucho que ver en el desempeño, no solamente en la posibilidad de tener un evento cardiovascular, como está claramente demostrado en la zona más pobre de nuestro país, la alta incidencia de infarto con respecto a otros lugares del país. Bueno, la afectación cognitiva de nuestros pacientes hipertensos también claramente marca diferencia de acuerdo a las regiones. Bueno, uno de los afanes importantes que tenemos los médicos y especialmente los cardiólogos es tratar de predecir qué es lo que puede llegar a pasarle a nuestro paciente en el futuro. De hecho, los cardiólogos aplicamos muchos tests, por mencionar algunos, el test de Framingham o el score europeo, donde de acuerdo al acúmulo de factores de riesgo de nuestros pacientes y antecedentes o presencia de enfermedades, establecemos con bastante precisión la posibilidad de tener un evento coronario a 10 años, por ejemplo. Y esto también se puede hacer cuando ponemos en la balanza el deterioro cognitivo y la posibilidad que tiene nuestro paciente hipertenso con deterioro cognitivo de desarrollar en el futuro demencia. Así es que, valiéndonos del score de riesgo de demencia CAIDE del grupo finlandés, liderado por la doctora Kivipelto, como se mencionó anteriormente, bueno, este score es muy interesante y se vale básicamente de factores de riesgo modificables como, no modificables como la edad y el género, y otros modificables que son vasculares y no vasculares, y aquí pueden ver pues, la edad, la educación, el género, la presencia de hipertensión arterial o no, el índice de masa corporal con un punto de corte de obesidad o no, dislipidemia o no, y el sedentarismo o no. Bueno, conforme uno acumula factores de riesgo, se genera una puntuación en el score que se considera como punto de corte significativo o de riesgo, vamos a decir, de 9 o superior a 9. Esto aplicado a nuestra población de 1.281 pacientes, bueno, determinó que 422 pacientes tenían un puntaje considerado de riesgo, o sea, de 9 o superior a 9, y esto correspondía a un 33% de la muestra. Esto lo que trata de establecer es la posibilidad de desarrollar demencia a 20 años, y claramente se estableció una relación inversa entre la puntuación del score y, digamos, el estatus cognitivo actual de los pacientes, reflejado en el pobre desempeño que tuvieron los pacientes en los scores, en las puntuaciones más altas del score de CAIDE, tanto en los test del reloj como en la cognición global y también en los dominios de la memoria semántica. Lo que claramente nos dice este score y queda demostrado en este estudio que podemos predecir con medidas sencillas como este score de CAIDE, no solamente la posibilidad que tienen nuestros pacientes con deterioro cognitivo hipertensos de desarrollar demencia a 20 años, sino también que da un claro reflejo de lo que es el estatus cognitivo actual de nuestros pacientes. Bueno, para ir finalizando, quiero compartir con ustedes unos mensajes final a modo de resumen de lo que estuvimos comentando a lo largo de la charla. Entonces vamos a decir que el 30% de los pacientes hipertensos presentan deterioro cognitivo caracterizado por alteraciones de las funciones ejecutivas,
como dije, esto es el sello y, digamos, la particularidad más frecuente que tienen nuestros pacientes hipertensos. Y bueno, como les mencioné, tiene mucho que ver con esta desconexión que se genera de la corteza prefrontal con los núcleos de la base, lo cual genera este síndrome neuropsiquiátrico que llamamos disfunción ejecutiva, muy característico en nuestros pacientes hipertensos. También decíamos que el 30% de los pacientes hipertensos con mini mental anormal presentan alteraciones en la función ejecutiva, que el 30% de los pacientes hipertensos presentan riesgo futuro de demencia en relación directa con la carga de factores de riesgo vasculares y no vasculares, como lo demostramos también en el estudio que presenté recién en la última parte de la charla. Y para mí, finalmente, lo que más deberíamos destacar y lo más importante como mensaje final, decirles que la detección precoz del compromiso cerebral de la hipertensión arterial puede estratificar en forma adecuada el riesgo cardio y cerebrovascular. Y si esto lo enfocamos en la etapa media de la vida de las personas y no ya en edades avanzadas, vamos a tener, digamos, una valiosísima oportunidad de retrasar y, digamos, poder prevenir el deterioro cognitivo y esta conversión futura a demencia en nuestros pacientes hipertensos. Bueno, solo me resta decirle muchas gracias por la atención y muchas gracias. Buenas tardes. Una vez más agradecemos desde la Red Federal Corazón Cerebro a la Asociación Argentina de Psiquiatría por este tiempo que nos ha dedicado, como dijo Augusto. Yo en estos próximos 15 minutos voy a tratar de revelarles, de contarles nuestros resultados de nuestros trabajos en referencia a los trastornos conductuales en las enfermedades vasculares, específicamente a dos estudios, como ya anticipamos, el estudio EPICA y el EPICA en periodo ASPO, o sea, durante la pandemia. Como hemos tenido un pequeño inconveniente técnico, le voy a pedir al doctor Vicario que vaya adelantando las diapositivas y yo voy a ir comentando los distintos aspectos de las mismas. Los antecedentes y las causas que un poco nos han llevado a través de todos estos años a inmiscuirnos como cardiólogos en temas conductuales como la depresión y la ansiedad es que la depresión es un factor de riesgo independiente y un indicador pronóstico para la cardiopatía isquémica, ya muy claramente demostrado. La relación entre los trastornos neuropsiquiátricos y la enfermedad cardiovascular es bidireccional. La depresión asociada a síntomas de ansiedad incrementan el riesgo vascular y otro antecedente de importancia es que la enfermedad vascular cerebral es una consecuencia de factores de riesgo vasculares y o enfermedad cardiovascular puede predisponer y precipitar, además de perpetuar, una depresión de inicio tardío. Adelante. Entonces aquí pueden ver el comentario de nuestro primer trabajo en relación a depresión y ansiedad dentro de lo que es la Red Federal Corazón Cerebro. Este trabajo lo hemos publicado en la revista de la Federación Argentina de Cardiología en el año 18, pero si continuamos vamos a ver que la estructura de este estudio fue desarrollado durante el año 2016. El diseño del estudio EPICA es un diseño donde se buscaba como criterio de inclusión a pacientes del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, mayores de 16 años, que en la consulta ambulatoria de los 12 consultorios externos que tenía el ICVA en ese momento, realizaron una encuesta entre los meses, como les decía, del año 16. Los resultados de esta encuesta son 1.035 respuestas, con una edad promedio de los respondedores de 61 más menos 0.4 años, un rango etario de entre 18 y 92 años, y un poquito más del 55% eran hombres, obviamente el resto eran mujeres.
¿Cuál era la intervención que hicimos? Un cuestionario voluntario y anónimo de 24 preguntas, dentro de las cuales estaba el bien conocido escala de ansiedad y depresión hospitalaria, con sus 14 ítems, más 10 datos generales sobre sus patologías principales de base. Si vemos cómo se comporta la población de este estudio EPICA, sus características demográficas, como dijimos, 1.035 pacientes, vemos que la edad promedio tanto del global de la población como de mujeres primero, hombres después, como vemos en columnados, es de 60-61 años, de acuerdo al sexo que estemos hablando. Como podemos ver, los factores de riesgo vascular eran muy abundantes porque son pacientes del Instituto Cardiovascular, de más está decir, más de la mitad eran hipertensos, 15% de diabéticos, un número importante, 33% virtualmente con hipercolesterolemia, alto índice de fumadores y altísimo, virtualmente 70% de sedentarios. Muchos de los cuales tenían distintas presentaciones de enfermedad coronaria, como pueden ver más abajo, y en el último ítem, la última renglón horizontal, pueden ver los trastornos anímicos, los porcentajes de prevalencia en el total de la población y separados por sexo, cosa que vamos a ver un poco más claramente en la próxima diapositiva. ¿Cuál fue esa prevalencia? La prevalencia de ansiedad en toda la población, 1.035, repetimos una vez más, fue de 216 pacientes diagnosticada por este método, o sea, con puntaje compatible de ansiedad, para ser más preciso, 20.8%. La depresión en la población global de este estudio fue del 9.8%, virtualmente del 10%, 102 pacientes. Y un detalle que nos llamó la atención, la prevalencia del fenómeno mixto del complejo de ansiedad y depresión fue de 21.6% la prevalencia en este estudio. Si pasamos a la próxima, vamos a ver la prevalencia de ansiedad y depresión, esta vez separadas por sexo. Vemos el primer par de columnas, la prevalencia en mujeres, el segundo par en hombres. De color azul vemos la ansiedad y en celeste la depresión. Pueden ver unas líneas punteadas en la diapositiva y eso es lo que consideramos el número, la prevalencia en la población general argentina, de acuerdo a diversos estudios argentinos y referencias de la Organización Mundial de la Salud en la población general. Como podemos ver, en las mujeres la prevalencia en nuestro trabajo de ansiedad fue muy superior que la prevalencia de depresión, y en los hombres la prevalencia de ansiedad fue mayor también que la de depresión, pero con una diferencia mucho menor. La prevalencia de ansiedad en mujeres tuvo una diferencia estadísticamente significativa, como podemos ver en la P que está marcada más arriba. Pasamos a la próxima. Y en esta diapositiva podemos ver la depresión, los pacientes que tenían puntaje compatible con depresión, cómo era la relación con las conductas de riesgo. ¿Cuáles de las conductas de riesgo pudimos evaluar? El sedentarismo y el hábito tabáquico. Como podemos ver del lado de la izquierda, las dos columnas de sedentarismo, podemos ver que los pacientes que no tenían depresión tenían mucho menor incidencia de sedentarismo que la columna que sí la tenía. Y cuando vemos el hábito tabáquico, volvemos a ver algo muy similar. Sin depresión eran mucho menos fumadores que con depresión. Esto nos hace confirmar una vez más, pero en nuestra población, que la depresión va asociada con aumento de la prevalencia de conductas de riesgo que tienen múltiples riesgos y entre ellos también el riesgo cardiovascular. Si vemos cómo sigue, fíjense qué interesante esta diapositiva, donde podemos ver que esta asociación entre depresión y sedentarismo tiene como un equivalente una dosis-respuesta. Cuanto mayor puntaje compatible con depresión, mayor prevalencia de sedentarismo, lo cual nos hace confirmar o aseverar que estamos sobre una asociación marcada y bien encontrada, bien hallada.
Si seguimos con el próximo, podemos ver la asociación de depresión y enfermedad coronaria por sexo, por supuesto, la prevalencia en hombres de los distintos presentaciones clínicas de enfermedad coronaria, como enfermedad coronaria, infarto de miocardio, cirugía de revascularización miocárdica y el último par de columnas, angioplastia con colocación de stent, y la prevalencia en hombres y mujeres, como podemos ver claramente en hombres, es muy superior, como era de esperar, puesto que ambos grupos etarios tienen edades muy similares, 1 año de diferencia nada más. Si seguimos a la próxima diapositiva, vamos a ver este artículo original, que un poco es la continuación, por decirlo de alguna manera, de la idea original que tuvimos cuando hicimos el EPICA, el estudio que acabo de presentar. Llegó el momento en que la ASPO se extendía, íbamos por el día 80 y pico, y Augusto Vicario sugirió arrancar con un nuevo estudio de depresión y ansiedad en este momento, que ya percibíamos, en aquel momento, que ya percibíamos que la población estaba sufriendo de mucha depresión y ansiedad, probablemente como consecuencia de su encierro y su aislamiento, en este caso obligatorio, producto de la pandemia, y avanzamos en el diseño adelante de este estudio, que es muy similar al anterior en cuanto a la herramienta, el diseño del estudio EPICA COVID-19, pero en este caso no fue presencial como en el anterior, sino que utilizamos la vía electrónica. Se eligieron el mismo tipo de sujetos, mayores de 16 años, todos pacientes del ICVA, pero como fue una lista de mails, un mailing list, elegimos los pacientes que habían sido atendidos durante el año 18 y 19 en el instituto, y en el día 90 del ASPO, del aislamiento social preventivo y obligatorio, enviamos hacia 48 direcciones de mails confirmadas de pacientes del ICVA, 45.088 direcciones de mails. Mandamos el mismo cuestionario que hicimos en el año 16, el HAT, con los otros 10 datos de la misma forma que anteriormente. Y sobre la izquierda pueden ver cuáles fueron las tasas de apertura, las de respuesta y las de retención, que fueron muy buenas como para evaluar desde el punto de vista metodológico el resultado de esta encuesta. Y como conclusión tuvimos 3.571 respuestas, casi el 8%, cosa que es muy buena para concluir completo el estudio, el cuestionario que les mandamos a través de los formularios Hot Form. Es un formulario que uno va pasando y si no responde una pregunta no puede responder la siguiente. Hubo nada más que 29 exclusiones y quedaron 3.542 respuestas válidas, que son los que vamos a analizar en los siguientes 4 minutos. Las características demográficas de estos 3.542 pacientes no fueron exactamente iguales porque, lógicamente, los pacientes fueron consultados de otra manera y los respondedores en este caso, fíjense que la edad promedio fue un poco más baja en las mujeres, tanto en el total, pero producto especialmente de las mujeres, 58 años, a comparación del anterior 60, y los hombres 62 a comparación de 51, lo que es un total de una edad de aproximadamente de 60 años, y la incidencia, la prevalencia de factores de riesgo no fue tan alta, pero sí mucho, por supuesto, 40% de hipertensión, 10 de diabetes, 6 de dislipemia, una buena cantidad, gran cantidad de fumadores, que duplica un poco más todavía lo habitual en la población general, y siempre este parámetro común de altísima tasa de sedentarios. Como pueden ver sobre la columna a la derecha, las diferencias significativas entre ambos grupos no difieren sustancialmente del anterior. Pasando a la que sigue, vamos a analizar los mismos criterios. En este caso, utilizamos la postulación de ansiedad como caso probable de acuerdo al puntaje, como pueden ver más abajo en los asteriscos al pie del gráfico, de la tabla mejor dicho, ansiedad como caso probable o como caso, y la depresión como caso probable o caso. Y fíjense que
las prevalencias fueron del 13,5 y del 16,7% prevalencia total. Fíjense las diferencias entre sexo femenino y sexo masculino, fueron todas en este caso significativas. Si pasamos a la que sigue, vamos a poder ver en este gráfico la asociación de ansiedad y depresión, pero separadas por categoría de edad. Fíjense que en el gráfico de la izquierda, la ansiedad, pueden ver que los pacientes con mayor edad, el grupo de mayor edad, tuvo una prevalencia menor del 9% de ansiedad contra 24% del grupo de menor de 40 años. Fíjense también las diferencias del lado de la derecha del gráfico con respecto a depresión. Los pacientes mayores de 70 años tenían un 15,3 de prevalencia de depresión por este método diagnóstico presuntivo, digamos, y los pacientes menores de 40 años 19,6, casi 20% de depresión. Es muy interesante esto porque fíjense qué importante cómo ha pegado la ansiedad y la depresión, y muy especialmente la depresión en los sujetos jóvenes durante la pandemia a la altura del día 90. Si pasamos al próximo gráfico podemos ver lo mismo, ansiedad y depresión por categorías de edad. Fíjense esto que les acabo de decir, y haciendo un énfasis especial en la gente más grande, 60 y 70 y mayores de 70, cómo prevaleció en ellos la depresión, a la inversa de que en los sujetos jóvenes prevalecía la ansiedad. No obstante, la tasa de depresión es altísima en los sujetos jóvenes como resultado de este estudio. ¿Eso qué nos está diciendo? Que cuando pensamos en los sujetos durante la ASPO, en sus trastornos conductuales, no es lo mismo cuando tenemos delante nuestro, como muchas veces en medicina, a un grupo etario menor que a uno mayor. La incidencia de una y otra nos ha dado francamente distinto. Acá vemos ansiedad y depresión y conductas de riesgo durante la pandemia, en el épica COVID, a diferencia del anterior. Obviamente el sedentarismo impactó porque éramos sedentarios obligatoriamente, entonces la diferencia es muy importante, pero fíjense que la depresión volvió a asociarse significativamente con el hábito tabáquico. No cabe duda que esta es una asociación que la vemos permanentemente y la confirmamos en cada estudio. Si vamos un poco más adelante, podemos ver cómo la ansiedad y depresión también tuvo su impacto sobre lo que es los trastornos del sueño, o mejor dicho, el bienestar del sueño, y podemos ver cómo aumentó la prevalencia de estos pacientes, sus despertares nocturnos, sus problemas para conciliar el sueño, para dormir más tiempo y para despertar más temprano. A su vez también analizamos durante esta misma encuesta el impacto del consumo de psicofármacos, y fíjense cómo tanto la gente que tenía puntajes compatibles con depresión como ansiedad, y ya me estoy pasando en el tiempo, tenían un mayor consumo de psicofármacos muy marcado, 43 de ansiedad, 41 depresión. Esto es muy claro y está muy bien confirmado por la industria farmacéutica porque ha aumentado en forma muy significativa la venta de psicofármacos durante el periodo de aislamiento, y esto no hace más que confirmarlo con nuestros datos en nuestros pacientes. Avancemos a la próxima. Acá podemos ver la prevalencia de consultas médicas en estos pacientes, y como podemos ver, los pacientes con ansiedad tuvieron mayor cantidad de consultas, tanto depresión como ansiedad, mayor cantidad de consultas médicas de acuerdo al número como pueden ver a la izquierda, mayor o menor como punto de corte de la escala de ansiedad y depresión, y la prevalencia de estos síntomas que motivaron la consulta fueron palpitaciones, elevación de la presión arterial y opresión precordial, que como todos hemos visto durante la pandemia aumentaron francamente, y lamentablemente muchos de estos pacientes no consultaban. Para ir terminando, podemos ver una rápida comparación de los distintos estudios que fue nombrando Augusto cuando habló de parte de nuestro trabajo con respecto a ansiedad, el Carisma COG,
la prevalencia, que era un estudio poblacional en pacientes con síndrome metabólico, en el estudio corazón-cerebro, pacientes hipertensos, en el EPICA y en el EPICA-COVID. Fíjense la alta incidencia con respecto a nuestra población general de ansiedad y lo mismo con respecto a depresión. Pero la depresión es muy marcada la diferencia en nuestros pacientes y muy especialmente durante la pandemia. Y recordemos que los pacientes más afectados eran los grupos etarios más bajos en el caso de depresión. Ya para terminar, dejamos como mensajes finales nuestros mensajes de nuestros estudios, son nuestros pacientes, es lo que podemos decir de lo que hemos hecho. La prevalencia de depresión y ansiedad es mayor en los pacientes con enfermedad cardiovascular, eso creo que lo tenemos muy claro y tiene que despertar nuestra acción para con ellos, saber trabajarlos y derivarlos hacia los especialistas en el momento indicado, que es la precocidad, precozmente. Durante el ASPO prolongado se desaceleró la curva de contagios realmente, pero se duplicó la prevalencia de ansiedad y se cuadruplicó la de depresión en nuestros pacientes. La ansiedad y la depresión se asociaron en forma inversa con la edad, pero directamente proporcional con las conductas de riesgo evaluadas, que fueron sedentarismo y tabaquismo, recordemos, y con alteraciones de sueño y mucho mayor consumo de psicofármacos. Por último, los adultos jóvenes y las mujeres conforman un grupo con mayor vulnerabilidad de padecer estos trastornos psicológicos y potencialmente de aumentar el riesgo cardiovascular en nuestro contexto. Realmente pienso que es un deber que nos queda en el futuro ver si este aumento de la incidencia de ansiedad y depresión se mantiene en el tiempo o si nos está dando un mensaje de que estos pacientes están predispuestos a padecer estos trastornos de conducta con mayor prevalencia en el futuro y quizás deberíamos tener un seguimiento de ellos un poco más estricto que lo que hacemos habitualmente. Les agradezco mucho estos minutos que me han dedicado su atención y muchas gracias, Augusto, por compartir todos estos trabajos. Nada más. Bueno, muchísimas gracias a ambos, que son aparte de colegas, amigos, así que estoy muy contento con las presentaciones que hicieron, los felicito a ambos, bueno, muy interesantes. Me resta más que agradecerles la posibilidad que nos ha dado el Comité Científico nuevamente de este congreso para poder presentar nuestras investigaciones y nuestros resultados y compartir con ustedes un poco cuál es la tarea de un grupo de cardiólogos que están interesados en ver el cerebro de otra manera, no considerarlo solamente un órgano que sufre un ataque vasculoencefálico y que pareciera ser que no tenemos otra posibilidad de prevenir trastornos. Así que muchísimas gracias y será hasta el próximo encuentro. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.